allá del desenlace que tuvo la experiencia chilena, que es por todo el mundo conocida, y lo trágico que significó el golpe de Estado, la muerte de Allende, la desaparición, la tortura de miles de chilenos, la persecución, todos los años de dictadura atroz, ¿ya? Tiene un antecedente y unas causas previas, ya que son muy parecidas y poco estudiadas o poco profundizadas con el caso venezolano. Aquí en Copiapó 319 se descubrió que se encontraban acaparados 20 toneladas de azúcar, 400 cajas de confort, 500 cajas de detergentes, 100 cajas de Nescafé, 100 cajas de leche condensada, 50 cajas de salmón, arroz en grandes cantidades. La inflación sube otra vez. Este es el tema de hoy. Escasez de productos de primera necesidad en Venezuela. Me he paseado toda Caracas y no consigo mantequilla en ningún lado, chamo. Aceite, margarina, harina de trigo. Arroz, verdad que sí, tengo como 3 semanas que no consigo. A veces no hay lenteja, no hay pollo a veces. Hay pollo y harina. Mira el coño saltando. Sabes que este proceso inflacionario, que es una arremetida contra nuestro proceso revolucionario, donde hay un componente conspirativo, político, para sabotear la revolución, que eso no es nuevo, eso ya se ha ensayado en muchos países, en Chile es el modelo, es el ejemplo más evidente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya los documentos del Departamento de Estado ya fueron liberados. Yo creo que en un país que está sucediendo esto, la gente se da cuenta que es por un mal manejo del Estado y prueba fehacientemente que el Estado no es capaz de abordar todas las instituciones de un país. ¡No hay carne! ¡No hay huevo! ¡En este Chile nuevo! ¿A qué le atribuye usted esta falta de alimentos, de papel toalé, etcétera, en los supermercados? Porque cerraron las empresas, amigos, cerraron las empresas y las empresas que tomó el gobierno no producen lo que tienen que producir. La pérdida, por ejemplo, de productos básicos como pasta de dientes, como leche, como arroz, azúcar, cigarrillos, ya el gas, etcétera. Eso generó un desabastecimiento apoyado por el paro del transporte, ya con los dólares norteamericanos, de casi el 100% de los productos, no por una semana, por 2 semanas, sino casi por un año completo. El volumen de producción se mantenía dentro de ciertos marcos, pero lo que pasa es que no se ponía a la venta. Se acaparaba, se escondía, se guardaba para tratar de especular con él, con esos productos, o bien por razones puramente políticas. ¿A qué se debe el que tenga usted esta cantidad de mercadería aquí en su negocio? Las casas mayoristas me mandan porque yo he acumulado esta mercadería en cuestión de meses, nada más. ¿Qué es el problema? Funcionario delincuente, ¿cuál es el problema? El problema es que se llegó a comprar un tarro de leche y se negó la venta por un tarro de leche habiendo en existencia 5.000 tarros. ¿Por qué razón? Bueno, yo no sé si acaso le he negado yo o que ha sido uno de los empleados, tal vez. Eso es lo que ha pasado, ¿no? En realidad no hay una polarización de las opiniones de la gente, ¿no? Esto se polariza cuando toda la clase asalariada se pone en contra de la clase explotadora. Yo creo que sería bueno que se polarice la sociedad porque ¿quiénes son más? ¿Los asalariados, los explotados o los explotadores? Fíjate algo, tú ahorita acabas de decir algo importantísimo, que era el tema del acceso a los alimentos. Indepavi está velando para que tú tengas acceso a los alimentos a un precio justo. ¿Cómo es posible que estos compañeros adquieran 1 kilo de carne en 18 bolívares y lo vendan en 120 bolívares? ¿Quién se está beneficiando allí? El pueblo, el gobierno, no, compañeros, se está beneficiando el dueño del local. Entonces, tú con esos 120 bolívares
si te lo venden al precio regulado, que son 27 bolívares, podrías acceder hasta 4 cortes de carne, ¿o no? Con 120 bolívares. Entonces, el tema es la desinformación. En la medida que nosotros nos informemos, yo creo que vamos a aclarar las ideas de las cosas. Entonces, la cosa es, no es un tema de gobierno, porque le han dado un tinte político. Sí, es un tema de que nosotros nos organicemos y le exijamos a esta gente de que, oye, que venden al precio regulado. Al precio justo. Lo que nosotros estamos tratando de hacerles conciencia, de hacerles ver que no es el gobierno el culpable de que haya desabastecimiento, sino que son un grupito de señores. Porque ¿quiénes son los principales dueños de la distribución de alimentos, de Chiprodal, de la conservera? Son los señores Edward, Mates y Alessandri. Se puede decir los 3 señores dueños de Chile. Y estamos dando la lucha contra ellos. Muchos dicen que Nicolás Maduro, que Chávez, que los presidentes tienen acabando el país. Lo que nos están matando y nos están acabando son los grandes empresarios, los que producen, los grandes, esos son los que nos están matando a nivel mundial. Los Cisneros, los Mendoza, todos esos sinvergüenzas nos están matando. Porque en este país el aguardiente no escasea. Tienen que escasear la comida, ¿verdad? Esa actitud de los grandes empresarios, que son los que esconden el material, son los que crean las matrices de opinión, ya el costo político lo termina pagando el gobierno. La estrategia, el formato de desestabilización y de guerra económica, psicológica, en el caso chileno con el caso venezolano es casi el mismo. Han pasado 40 años, pero los principios, el formato es el mismo. Para la CIA, sin duda, la cadena de diarios de Edwards conformaba al actor más importante sobre el escenario del complot para socavar la democracia chilena y eliminar al presidente Allende. De acuerdo con los documentos de la CIA, estos esfuerzos tuvieron un rol significativo en la creación de las condiciones para el golpe militar. El diario El Mercurio contenía en cada uno de sus números o ejemplares un artículo preparado en Estados Unidos para intervenir en la política chilena. Hay toda una guerra contra nuestra economía. Hay unas acciones de descontento, de sabotaje hacia el abastecimiento, en el caso del papel higiénico, en el caso de otros insumos que son desviados y vendidos con sobreprecio. El pueblo venezolano en conjunto está rechazando estas acciones. Estas son acciones fascistas de los empresarios, donde quieren achacarle los problemas del abastecimiento al control de precios y a la administración de divisas. Es público y conocido los documentos desclasificados de la CIA, del Pentágono, de la Casa Blanca, donde Richard Nixon le ordena a Henry Kissinger desarrollar un plan para que la economía chilena chillara. Fue la expresión de Richard Nixon. La economía chilena debe chillar. Tras 2 reuniones de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional, cuando Allende completaba apenas 5 días en la moneda, el todopoderoso asesor Henry Kissinger repartió el memorándum de decisión número 93. Los Estados Unidos maximizarán las presiones sobre el gobierno de Allende para impedir su coalición. Deben emprenderse vigorosos esfuerzos para asegurar que otros gobiernos de América Latina entiendan la oposición de Estados Unidos a la consolidación de un Estado comunista en Chile y empujarlos a adoptar una postura similar. Los sectores de la antipatria, fíjense cómo se quitaron las máscaras hace apenas unas horas allá en Santiago de Chile, cuando se reunieron con la crema innata del pinochetismo y del gorilismo fascista de América del Sur. Ahí están las fotos y las imágenes.
del agua del pinochetismo, ningún buen plan tiene para la patria. La derecha está coordinada comunicacionalmente con su medio en todo el continente, económicamente con todas sus empresas y sus transnacionales, y están coordinados con los aparatos de inteligencia, coordinados por la CIA. Nosotros hemos detectado y le hemos hecho seguimiento durante varios meses a un grupo de funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en Caracas, en Venezuela. Estos funcionarios se dedican a reunirse con la extrema derecha venezolana, a financiarlos y alentarlos a acciones para sabotear el sistema eléctrico, para sabotear la economía venezolana. Tengo pruebas aquí en mi mano. Le he dicho al canciller Elías Agua que proceda de inmediato a expulsarlos del país. Tienen 48 horas para irse de este país. Los funcionarios Kelly Kerdelin, Elizabeth Husman y David Mu. ¡Fuera de Venezuela! ¡Yankee go home! ¡Fuera de Venezuela! Gracias. Thank you. Gracias. La corrupción. Nosotros vamos a apoyar esta revolución. ¿Cómo es posible que siga la especulación? Aquí está el pueblo respaldando a Nicolás Maduro en pie de lucha, trabajadores, mujeres y hombres de conciencia. Aquí estamos en las calles y resistiremos porque ya estamos hartos de la especulación de parte de ese grupo económico de poder. Todos los días aumentan los precios. Es una guerra económica y estamos manifestándolo públicamente en las calles de nuestra patria. A todos los trabajadores organizados, a todas las amas de casa, al pueblo en general, vamos a asumir el poder popular. Es con el poder popular organizado, con las comunas que podemos nosotros ordenar, organizar el tema de la especulación y el acaparamiento. Tenemos una orden de incorporarlos a ustedes, así como tenemos una orden de incorporar a los sindicatos, tenemos una orden de incorporar al Frente de Mujeres, incorporar los amigos del Indepavis, ¿no? que es otra forma de organización social, a la Alianza Cívico-Militar de la lucha contra la especulación, el acaparamiento y la corrupción, ¿no? Y cómo nosotros podemos aprovechar esta coyuntura de la especulación para que el sector de los trabajadores tome conciencia del tema del salario, o sea, cómo vinculamos especulación como un peligro, una amenaza al salario de los trabajadores, ¿no? Y esta lucha se da en un momento y importante donde hay una arremetida de la contrarrevolución hacia nuestra economía, pues un golpe económico, en otras palabras. Si en este momento hay un bloqueo del imperialismo y por causa del bloqueo no llegan ni materias primas ni repuestos, ¿qué tenemos que hacer en la industria? Tenemos que planificar la producción, ¿no es cierto? Y darle una organización. Los repuestos que faltan los inventan los compañeros aquí. Hacen las piezas que se necesitan. Bueno, el trabajador tiene un pensamiento concreto, no entiende de abstracciones universitarias. Es el momento histórico en que los trabajadores estén unidos. Estar unidos en la acción, ¿ves? En el pensamiento, en la defensa. Mira, nosotros pudimos tomar Arroz Primor, es porque contamos con el sindicato, que ellos no estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo la Polar, que era saborizar el arroz para venderlo con sobreprecio. Habían parado la planta como medida de presión, diciéndole, mire, paren la planta como mecanismo de presión para crear escasez, o sea, el chantaje, arrodillarnos a través del estómago. En eso se presenta el Carmona y dice, no, esta planta no arranca, ¿no? Y Juan Serrano dice, no, la planta sí va a arrancar. Mira, y le veía la cara al trabajador, y yo jamás había visto tanta dignidad en un rostro, ¿no? Cuando le dijo, no, la planta arranca, y dio la orden, y las máquinas empezaron a escupir
los paquetes de arroz, ¿no? Estamos muy contentos desde la planta de Calabozo de Arroz Primor, donde los aguerridos trabajadores del sindicato de Empresas Polar arrancaron la planta. Estamos trabajando la planta 100% ya completamente, cada trabajador está en su turno. Ahorita estamos como en una fase de organización, de reacomodo de las fuerzas. Entonces, establecer y posicionamiento de las fuerzas. Entonces tenemos que verlo como una guerra. O sea, una guerra y las fuerzas populares, las fuerzas revolucionarias se tienen que posicionar. Por supuesto que el enemigo se está posicionando también, sus empresas, sus medios de comunicación. El fascismo no tiene límites para conseguir su objetivo. El fascismo en Chile, para impedir el ascenso de Allende, ya asesinó a través de un supuesto atraco, ya asesinó al comandante en jefe del ejército chileno, al general Schneider. Y los restos del general Schneider llegan a la Catedral Metropolitana, desde la Escuela Militar. Bueno, muy parecido con lo que hicieron aquí con Anderson, con otros dirigentes que han atentado y recientemente con el atraco, entre comillas, de Samán, por ejemplo. En la salida, en la puerta de la institución, se atravesó un vehículo, un carro, y de ahí se bajaron 3 personas. Y una de las personas se bajó y inmediatamente empezó a disparar. No le dio nada, no me dijo esto es un asalto, no me dijo dame la camioneta, no me dijo nada. Enseguida se puso en la ventana del conductor y empezó a dispararme. Me hizo 2 disparos a la ventana, justo hacia la cara, ¿no? La impresión que yo tengo del suceso es que esas personas estaban buscando matarme, no estaban buscando llevarse la camioneta. Los sicarios actuaron por encargo, es un ataque por encargo. O sea, estaban buscando matarme dentro de la camioneta para hacer parecer eso como una acción de Lampa y justo frente a la institución, o sea, como para mostrar la debilidad del gobierno, para decir, mira, este gobierno débil, cómo le matamos al presidente del INDEPAVI, a la institución que en estos momentos se encuentra en la vanguardia de la lucha contra la especulación, que se encuentra en una posición importante dentro de la guerra económica y que, bueno, siempre se busca destruir a las personas que participan en la guerra, pues bien sea físicamente, eliminarlos físicamente, eliminarlos moralmente, o sea, destruirlos moralmente, psicológicamente. El contrabando es un delito, la especulación, el acaparamiento son delitos, ¿no?, que nosotros enfrentamos desde el INDEPAVI y afectamos intereses. En el pasado hicimos tomas de fábricas, hicimos tomas de instalaciones, ¿no?, de empresas. Por supuesto que en estas acciones uno se fabrica enemigos. Por esto no nos rendimos. Y bueno, y cuando caiga uno, le entrega el morral al otro, y así sucesivamente, como hizo nuestro comandante. Del Departamento de Estado ya fueron liberados. Yo creo que en un país que está sucediendo esto, la gente se da cuenta que es por un mal manejo del Estado y prueba fehacientemente que el Estado no es capaz de abordar todas las instituciones de un país. ¡No hay carne! ¡No hay huevo! ¡En este Chile nuevo! ¿A qué le atribuye usted esta falta de alimentos, de papel toalé, etcétera, en los supermercados? Porque cerraron las empresas, amigos, cerraron las empresas y las empresas que tomó el gobierno. Verdad que sí, tengo como 3 semanas que no consigo. A veces no hay lenteja, no hay pollo a veces. Hay pollo y harina. Mira el pollo saltando. Sabes que este proceso inflacionario, que es una arremetida contra nuestro proceso revolucionario,
donde hay un componente conspirativo, político, para sabotear la revolución, que eso no es nuevo, eso ya se ha ensayado en muchos países, en Chile es el modelo, es el ejemplo más evidente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya los documentos... Unas causas previas, ya que son muy parecidas y poco estudiadas o poco profundizadas con el caso venezolano. Aquí en Copiapó 319 se descubrió que se encontraban acaparados 20 toneladas de azúcar, 400 cajas de confort, 500 cajas de detergentes, 100 cajas de Nescafé, 100 cajas de leche condensada, 50 cajas de salmón, arroz en grandes cantidades. La inflación sube otra vez. Este es el tema de hoy. Escasez de productos de primera necesidad en Venezuela. Me he paseado toda Caracas y no consigo mantequilla en ningún lado, chamo. Aceite, margarina, harina de trigo, arroz. Más allá del desenlace que tuvo la experiencia chilena, que es por todo el mundo conocida, y lo trágico que significó el golpe de Estado, la muerte de Allende, la desaparición, la tortura de miles de chilenos, la persecución, todos los años de dictadura atroz, ya tiene un antecedente. Y las empresas que tomó el gobierno no producen lo que tienen que producir. La pérdida, por ejemplo, de productos básicos como pasta de dientes, como leche, como arroz, azúcar, cigarrillos, ya el gas, etcétera. Eso generó una... 500 cajas de detergentes, 100 cajas de Nescafé, 100 cajas de leche condensada, 50 cajas de salmón, arroz en grandes cantidades. La inflación sube otra vez. Este es el tema de hoy. Escasez de productos de primera necesidad en Venezuela. Me he paseado toda Caracas y no consigo mantequilla en ningún lado, chamo. Aceite, margarina, harina de trigo, arroz. Verdad que sí, tengo como 3 semanas que no consigo. A veces no hay lenteja, no hay pollo a veces. Hay pollo y harina. Mira, mira el pollo saltando. Sabes que este proceso inflacionario, que es una arremetida contra nuestro proceso revolucionario, donde hay un componente conspirativo, político, para sabotear la revolución, que eso no es nuevo, eso ya se ha ensayado en muchos países, en Chile es el modelo, es el ejemplo más evidente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya los documentos del Departamento de Estado ya fueron liberados. Yo creo que en un país en que está sucediendo esto, la gente se da cuenta que es por un mal manejo del Estado y prueba fehacientemente que el Estado no es capaz de abordar todas las instituciones de un país. ¡No hay carne! ¡No hay huevo! ¡En este Chile!
¿A qué le atribuye usted esta falta de alimentos, de papel toalé, etcétera, en los supermercados? Porque cerraron las empresas, amigos. Más allá del desenlace que tuvo la experiencia chilena, que es por todo el mundo conocida, y lo trágico que significó el golpe de Estado, la muerte de Allende, la desaparición, la tortura de miles de chilenos, la persecución, todos los años de dictadura atroz, ya tiene un antecedente y unas causas previas, ya que son muy parecidas y poco estudiadas o poco profundizadas con el caso venezolano. Aquí en Copiapó 319 se descubrió que se encontraban acaparados 20 toneladas de azúcar, 400 cajas de confort,